Palabra de vida para un nuevo día. Con el Padre Rubén Darío Bedoya. Lunes 31 de enero del 2022. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr. Vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había ya una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y dijo: Vete a casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Rey contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que oían se admiraban. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este encuentro de la palabra de vida para un nuevo día. El Evangelio de hoy está tomado según San Marcos capítulo 5, versículos 1 al 20. Un Evangelio bastante extenso, donde nos habla a nosotros de otra clase de exorcismo que Jesús hace. Hay un hombre que tiene aparentemente un demonio, pero hay actuaciones en este hombre que a Jesús le llama la atención y entonces le pregunta: ¿tú quién eres? Este hombre le responde: somos legión, porque somos muchos. Dentro de esas cosas que uno se encuentra en la vida de ciertos hombres, de ciertas mujeres que se dicen estudiados de la Biblia, temerosos de Dios, que se dicen incluso hasta cristianos. Yo no sé si ustedes saben un acontecimiento, por ejemplo, que hay algunos grupos religiosos que no comen chancho, que no comen cerdo, que no comen puerco, que no comen marrano. No sé cómo le dirán en cada una de sus regiones, donde bendigo a Dios que nos escuchan. Pero el animal es el mismo. Llamémosle chancho, llamémosle puerco, llamémosle marrano. Con tal es el mismo animal. Hay algunas religiones que lo prohíben, no sé si ustedes sabían. Y lo prohíben no porque sea un problema para la salud, porque es que el alimento no es que sea malo. De pronto, por prescripción médica, se nos sugiere a nosotros no comerlo, pero no por tema de religión.
El Evangelio de hoy, que es un evangelio medio largo, medio simpático, ocurre que este hombre primero reconoce a Jesús. Eso es algo muy importante. El demonio sabe muy bien quién es Jesús y por eso le teme. Voy a hacer aquí un paréntesis que es muy importante hacerlo. Cuando hay personas, cuando hay cristianos que dicen es que yo creo en Dios pero a mi manera. Sabes que el diablo también cree en Dios y a su manera. ¿Y qué significa creer en Dios y a su manera? Pues mira, te voy a colocar un ejemplo. Yo creo en Dios, pero yo no necesito ir a la iglesia. Yo creo en Dios, pero no necesito confesarme. Yo creo en Dios, pero no necesito recibir los sacramentos. Yo creo en Dios, mire, yo tengo a Dios en mi cabeza, en mi corazón y basta. Pues no. El diablo también cree en Dios a su manera y por eso es diablo. Y fuera de eso le teme. Y en el contexto, aquí cierro el paréntesis, en el contexto del evangelio que nosotros acabamos de escuchar, claramente cuando este hombre sale del sepulcro, porque estaba como en el cementerio, se encontró con Jesús y de a lejos le dice, sé muy bien quién eres, el Santo de Dios, y tú has venido a atormentarnos. Claro, ¿y por qué atormentarnos? Porque Jesús, y en nombre de Jesús, es que se hacen los exorcismos. Para poder que el demonio salga, hay que mostrarle un crucifijo, hay que decirle en el nombre de Jesús te ordeno que salgas, porque como lo dice la misma escritura, Filipenses capítulo 2, al nombre de Jesucristo toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en el infierno, y toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor. Es a Él, ese nombre santísimo del cual tiene poder para expulsar demonios. Entonces este demonio se encontró con Jesús y le pide que le deje salir, pero que le mande a una manada de chanchos, de cerdos, de marranos que hay allí. Y Jesús les dice, váyase, porque no olvidemos que es una legión, son muchos. No es que sea un solo demonio, no, son una multitud. Incluso el texto sagrado nos dicen que eran más de 2000 chanchos. Y entonces estos demonios tomaron posesión de estos animales y se precipitaron al acantilado hacia el lago y allí se ahogaron. Por este motivo, muchos hermanos que se dicen también cristianos, gracias a Dios, no católicos, porque nosotros los católicos sí comemos de todo y de un poquitico más, porque la religión no nos prohíbe, incluso el Evangelio muchas veces lo hemos meditado y lo meditaremos también en algún momento, donde Jesús declara que todos los alimentos son buenos, simplemente que hay cosas que no nos convienen hacerlo por salud, pero hay otros que por religión no lo comen, pero esto dejémoselos a ellos, que esto no nos afecta a nosotros, gracias a Dios. Lo importante de este texto que acabamos de escuchar es que el demonio sabe muy bien quién es Jesús. Lo reconoce incluso desde lejos, porque apenas este hombre salió del cementerio, del sepulcro, y vio a lo lejos a Jesús, sabía muy bien quién era él. Yo quiero preguntarte, ¿y tú? ¿Y tú que estás escuchando este audio? Y tú que te dices cristiano, creyente, religioso, ¿qué tanto reconoces a Jesús dentro de tu vida? Pregúntatelo. Que Dios te bendiga y te guarde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.